¿Viste cómo se mueve? Buenas noches, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Qué están mis queridos hermanos? Estamos otra vez transmitiendo por Facebook nuestras reuniones. Hoy jueves, días de estudio bíblico, una vez más reunido por este canal y listos para compartir la palabra. Si vos te estás conectando recién, pertenecemos a la Iglesia Nuevo Amanecer, aquí en Santa Rosa, límite con Toay, en La Pampa, sobre la avenida Perón, al 4579, y nuestras reuniones son los jueves, los domingos, 20-30 horas, pero como es de público conocimiento ahora, estamos reuniéndonos por este medio, compartiendo la palabra cada jueves, cada domingo, y los días jueves nosotros destinamos este día, esta noche, para desarrollar nuestro estudio bíblico, jueves tras jueves. Y ya hace unos meses venimos compartiendo acerca de los personajes bíblicos, que verdaderamente hay historias, vidas apasionantes que nos enseñan tanto en la Escritura, los personajes bíblicos. Y jueves pasado, el jueves anterior, compartimos acerca de Elías, el profeta Elías, pero hoy vamos a compartir de Eliseo, justamente, porque hablar de Elías y no hablar de su hijo espiritual, de Eliseo, es como quedar a media. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del profeta Eliseo, y yo denominé la palabra de hoy, Eliseo, hombre quien dejó todo, absolutamente todo, por servirle a Dios. La verdad que cuando Dios nos llama y estamos dispuestos a servirle a Él, tenemos que dejarlo todo, tenemos que responder a su llamado de modo entusiasta, de modo enfático, de modo radical. Amado y querido, hablamos de Eliseo, hombre de Dios, hijo espiritual de Elías, quien se dispuso a dejarlo todo. Estamos con este personaje de la Biblia esta noche, Eliseo. Y quiero compartirte en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Reyes capítulo 19, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Querido, cuando Dios es el que llama, cuando Dios es el que te pone al servicio, te pone en la actividad, en el ministerio determinado que Él ha trazado para tu vida, lo hace de esta manera. Es Él quien levanta, es Él quien te llama, es Él quien te convoca. Es interesante que Dios le pide a Elías que levante a Eliseo como profeta en su lugar. ¿Sabés que esta es una regla que tenemos que tener los ministros, los que somos siervos de Dios? Es una regla a seguir. A veces en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, nos apresuramos por delegar actividad, por delegar trabajo, por delegar responsabilidad a ciertas personas que concurren a la iglesia. Pero quiero decirte que a la luz de esta palabra, Dios es el que convoca. Y cuán importante es que respetemos esta regla. Que respetemos esta regla. Dios es el que llama, Dios es el que convoca, es el que pone a las personas en determinadas actividades. Es interesante que Dios le pide a Elías. Él estaba atravesando un momento difícil, un momento de dificultad emocional principalmente en su vida,
un tiempo de temor, y Dios le dice, te vas a volver por el mismo camino que viniste, y tenés trabajo para hacer, Elías. Vas a ungir a un rey y vas a ungir a un profeta que te va a secundar, un profeta que te va a suplantar, un profeta que va a ejercer el ministerio en tu lugar cuando vos ya no estés. Y ahí comienza la historia apasionante de Eliseo. ¿Por qué Dios se toma el tiempo para llamar a una persona? ¿Por qué Dios se toma el tiempo para convocar a una persona? Aunque haya a lo largo de la vida destellos de llamamiento. Dios nos viene llamando de una manera, de otra, Dios nos viene convocando, nos viene llamando, se viene anunciando, pero Dios se toma su tiempo porque hay un proceso. Hay un proceso, no es de hoy para mañana que Dios te va a pedir que ejerzas tal o cual ministerio. Hay un proceso y Dios te lleva por la escuela de la vida. Dios te lleva por la escuela de la vida y mucho de lo que nos va ocurriendo, nos va pasando, nos va aconteciendo, tiene que ver con este llamado directo que Dios nos ha hecho. A veces en la vida se nos cierran todas las puertas, a veces en la vida no prospera lo que emprendemos, lo que hacemos, porque hay un llamado de Dios sobre nuestro corazón y sobre nuestra vida. Querido, Dios le pide al profeta Elías que levante a Eliseo como profeta en su lugar. Es interesante y lo lleva por el proceso. Ese es un proceso que Eliseo debía experimentar y lo debía experimentar no solo, sino bajo la tutela del profeta Elías. Eliseo fue llamado por Dios, Eliseo fue convocado al ministerio por Dios e iba a experimentar su crecimiento espiritual para la tarea profética que Dios lo había llamado de la mano de su padre espiritual Elías, el profeta Elías. Dios le dice, ahí está Elías para enseñarte. Y Dios le pide a Elías, ahí está tu sucesor, ve y levántalo en tu lugar, ahí está tu sucesor. Querido y querida, quiero decirte por la palabra de Dios, en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 19, quiero decirte que Eliseo estuvo dispuesto a dejarlo todo. No solo Dios es el que llama al ministerio, no solo Dios es el que coloca las piezas cual si fuera un tablero de ajedrez. Dios tiene una actividad determinada para tu vida. Dios tiene un llamado determinado para tu vida. Dios tiene un llamado específico sobre tu vida. Dios te ha llamado con el ánimo de usarte, de bendecirte y de usarte en lo que emprendas. Pero quiero decirte que hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 19, en Primero de Reyes, dice la palabra de Dios. Partiendo él de allí, halló a Eliseo. Cuando Dios le dijo a Elías, vete por el camino que has venido, vete por el camino donde has venido, y allá vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar, él le obedeció inmediatamente a Dios. Y fíjese lo que aconteció en Primero de Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él sostenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó el par de bueyes y los mató, y con el arado y con el arado hizo el fuego y coció la carne. Y dice la palabra de Dios, y lo dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue detrás de Elías y le servía. Cuando Dios nos llama al ministerio, o cuando Dios nos llama a una tarea determinada,
Cuando Dios nos convoca, cuando Dios nos llama para que le sirvamos, hay que estar dispuesto, amado y querido, a dejarlo todo. Hay que estar dispuesto a dejarlo todo. No estoy hablando meramente de bienes materiales. Estoy hablando aún de viejas heridas, estoy hablando aún de viejos resentimientos, estoy hablando aún de viejas actitudes que no contribuyen, que no sirven en el reino de Dios. Hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Es necesario ser llamado por Dios para trabajar para Él, pero también es necesario dejarlo todo. Hace un momento te dije que que Dios le pidió expresamente a Elías que ungiera a Eliseo. O sea que Eliseo no va a comenzar a servir a Dios por sí solo. Hay un llamado de parte de Dios principalmente, y es Dios quien le pide a Elías, el profeta, que transfiera sobre Eliseo la unción profética. Pero es el llamado de Dios para la vida de Eliseo. Y cuando Eliseo es convocado por Dios, porque lo convoca el mismo Espíritu Santo de Dios, Eliseo no lo dudó. Dice que Eliseo estaba trabajando, estaba arando la tierra, lo dice Primero de Reyes 19:19. Estaba trabajando y arando la tierra para sembrar con 12 yuntas de bueyes y con el arado. Él iba abriendo la tierra para sembrar la tierra. Allí lo encontró Dios y allí lo llamó. Y él no puso ningún tipo de excusa, no puso ningún tipo de contratiempo. La Biblia dice que tomó los bueyes, tomó el arado, la herramienta que él estaba utilizando, la tomó, la destruyó, dice que hizo un gran asado, dio de comer, dice, al pueblo, y él se fue tras quien iba a ser desde ahora en adelante, que lo había conocido de hecho ahí, solo lo conocía por nombre, sabía que Elías era el gran profeta de Israel, pero nunca se había encontrado con él. Este fue el primer encuentro que tuvo y sin embargo lo adoptó inmediatamente como padre espiritual, y lo siguió, y Elías le comenzó a enseñar todo lo que tenía en su corazón y lo que tenía Dios reservado para Eliseo en esta nueva actividad que emprendía. Eliseo era un campesino, estaba arando el campo, ahora de campesino a predicador, a profeta de la nación de Israel. Vaya tarea, vaya trabajo, vaya emprendimiento. Es necesario ser llamado por Dios, pero cuando Dios te llame, es necesario dejarlo todo. Todo, cuando hablo de todo me refiero a lo de afuera y a lo de adentro. Estoy tratando de decir que en el primer orden de nuestras prioridades ha de estar el Señor sentado como número uno. En el primer orden de nuestras prioridades, Él debe ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nadie más que Él. Y vuelvo a decirte que tenemos que dejar absolutamente todo, incluso lo que no contribuye, lo que no sirve en esta nueva tarea que vamos a emprender, de servir, de amar, de seguir a Dios. Raíces de amargura, tristeza, fracasos, hay que dejarlo todo, hay que dejarlo todo. Y quiero decirte por qué hay que dejarlo todo. Es interesante que en este episodio donde se encuentran el profeta Elías y Eliseo, el hijo espiritual, quien sería el sucesor, hay una ceremonia, vamos a llamarla así de alguna manera para que la puedas entender, una ceremonia extraña. Dice que Elías tomó su manto, él llevaba sobre sí un manto, tipo una capa, y dice que él tomó su manto y con ese manto lo golpeó o lo tocó a Eliseo. Y algo espiritual ocurrió allí. Dice que evidentemente Eliseo en ese acto espiritual recibía la unción, recibía la capacidad, recibía la gracia que Dios solo Él le otorga a los que Él llama y a los que Él convoca para realizar un determinado ministerio. Tal vez tu ministerio sea el de la música, tal vez tu ministerio sea el de la enseñanza, tal vez tu ministerio sea el de trabajar con niños,
ministerios. Tal vez tu ministerio sea el de la ayuda social, ayudar a los más necesitados, carenciados. Tal vez tu ministerio sea el de la oración. Cualquiera sea tu ministerio, al cual Dios te esté convocando, te esté llamando, pero que sea Él, voy a necesitar recibir la gracia, recibir la capacidad, recibir el talento, recibir ese poder y esa unción que se recibe solo cuando Dios la otorga para esa determinada actividad. Por eso es necesario que sea Dios quien nos convoque. Si Dios no nos convoca, nadie nos la puede dar a esa capacidad. Podemos aprender a través de los libros, podemos aprender sobre oratoria, podemos ir a un instituto de música, pero son capacidades naturales y humanas. Necesitamos más que capacidades naturales y humanas para servir a Dios. A servir a Dios no se aprende en una determinada academia, es dado por Dios. Luego uno puede formarse, puede ser autodidacta, leer libros, instruirse, claro que sí. Al contrario, debe hacerlo si tiene la posibilidad, asistir a un ministerio, a un seminario. Hoy hay tanto por internet, por este medio. Si puede hacerlo, debe capacitarse lo mejor posible, porque hay que ser excelente para servir a Dios y no mediocre, excelente para servir a Dios. Pero lo primero que tenemos que tener es el llamado dado por Dios, el toque y la unción de Dios, como el profeta Elías tocó con su manto a Eliseo. Y fue tocado porque Dios lo dispuso así. Una de las señales que veremos de acá en más a lo largo de esta historia, en alguien a quien Dios está llamando al ministerio, es que alguien a quien Dios está llamando al ministerio siempre estará dispuesto a dejarlo todo, a dejarse enseñar, a ponerse bajo una tutela y a dejarlo todo. Siempre estará dispuesto a dejarlo todo. Siempre va a priorizar el reino de Dios por encima de otros intereses y de otras cosas. Vemos en este llamado radical que le hace Elías, pasa por allí al lado, ni siquiera le dirige la palabra, pero era el llamado de Dios. Pero Elías, el profeta, tenía que pasar por donde Eliseo estaba trabajando. Y era Dios llamándolo, porque Elías es el prototipo de Dios. Es como si era Dios caminando frente a Eliseo. Entonces, allí lo estaba llamando. Y allí, sin dudarlo un instante, dice que lo dejó todo. Lo dejó todo. Lo dejó absolutamente todo. A tal punto que le pide que le deje ir a besar, a despedirse del padre y de la madre, porque estaba resuelto a seguirlo al profeta a donde fuere. Uno que es llamado por Dios siempre, siempre va a priorizar el reino. Siempre va a dejarlo todo para servirlo a Dios. Siempre. El hecho de que Eliseo prendiera fuego, que es curioso también en la historia, en estos 4 versículos que acabamos de leer, 3 versículos que acabamos de leer, hay tanta riqueza, tanta enseñanza. Viene Elías, lo toca con el manto. Entonces es el recibir de Eliseo la capacidad y la unción de Dios. E inmediatamente Eliseo entiende el mensaje de que recibe esa unción y esa capacidad. Toma las herramientas, la destruye, mata a los bueyes, quema el arado. Pero hay toda una enseñanza que quiero transmitírtela en este simbolismo. El hecho de que Eliseo prendiera fuego las herramientas con las cuales él estaba trabajando, indica que Eliseo tenía una fuerte resolución a seguir a Dios y a no volver atrás por nada. Cuando uno se determina a servir a Dios, siempre va a tener muchos escollos en la vida, muchas piedras en la vida. Te estoy hablando cuando uno se determina a seguirlo. Ni te cuento cuando uno se determina a servirlo. Cuando vos te determines a servir a Dios, vas a tener muchos inconvenientes. Pero ahí es cuando tenés que pensar más que nunca en Eliseo y que te sirva como ejemplo. Eliseo quemó los bueyes. Eliseo destruyó las herramientas.
Eliseo se deshizo de las herramientas como símbolo de que nunca más volvería atrás. Esto indica que él estaba resuelto a seguirlo a Dios. Y seguramente él tendría, como cualquiera, seguramente sus temores, hasta sus dudas, sus miedos, ¿por qué no? Sus preguntas, ¿cómo será de aquí en más? Yo era hasta el momento un campesino, un agricultor y ahora me convierto en un profeta, en un siervo de Dios, en un predicador del Evangelio. ¿Cómo será esta nueva experiencia? Seguramente él tenía todo tipo de temor, pero él se resolvió en seguirlo a Dios y en no volver atrás, en no volver atrás. Querido, cuando Dios te llame, la mejor decisión que podés tomar es no volver nunca más atrás. No hay nada atrás, no hay nada atrás que te pueda llenar más de lo que te llena Dios. Y cuando Dios te llame a servirlo, no vuelvas jamás nunca atrás. Lo mejor que te puede ocurrir en la vida es vivir para servirlo a Dios. Es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Sin duda alguna que Eliseo, junto a otros profetas, fue uno de los profetas más preponderantes de la Escritura. Pero ¿sabe qué? Hay algo poderoso. Hay algo poderoso. ¿Cómo comienza Eliseo? Comienza sirviendo. ¿Sirviendo a Dios? Sí, claro, pero primero acá sirviendo a un hombre. Porque desde este momento que se encuentra Elías con Eliseo, y acontece todo lo que ya te comenté según a Primero de Reyes 19:19, y lo repito por si vos te estás conectando recién. Estoy hablando del profeta Eliseo, porque cada jueves hablamos de un personaje de la Biblia, y hoy nos toca el profeta Eliseo porque el jueves pasado hablamos de Elías, nada más y nada menos, el padre espiritual de Eliseo. Pertenecemos a la iglesia Nuevo Amanecer y estamos compartiendo esta palabra con vos. Y en base a Primero de Reyes 19:19 te dije que Eliseo, cuando recibió la unción de Dios transferida por medio del profeta Elías, se resolvió seguirlo a Dios para siempre, jamás y nunca más volver atrás. Destruyó sus herramientas de trabajo y se lanzó tras Elías, hombre a quien lo conocía recientemente, y lo adoptó por mandato de Dios como padre espiritual y lo siguió. Pero te estaba diciendo que es interesante ver cómo comienza su escuela de aprendizaje el profeta Eliseo. Es interesantísimo, porque ¿sabés cómo comienza Eliseo? Fíjate lo que dice el versículo 21 al final. Y se volvió, bueno, tomó un par de bueyes, lo mató y con el arado y los bueyes coció la carne, lo dio al pueblo para que comieran, punto. Y subráyalo, por favor. Después de todo este episodio y este acontecimiento, se levantó y siguió a Elías, como te expliqué, a su padre espiritual. Coma, y le servía. ¿Sabes cómo comenzó su ministerio? Que fue grande, fue tremendamente grande. Al concluir te voy a contar algunas de las historias más sobresalientes en la vida de Eliseo. Pero ¿sabes cómo comenzó Eliseo su ministerio grande? Sirviendo a un hombre, sirviendo a un hombre, sirviendo a un hombre. Qué distinto están los valores hoy. Hoy si no nos ponen las luces, si no nos ponen las plataformas, si no nos nombran a cada rato, si no nos valoran, si no nos dan la palmada, si no nos aplauden, si no nos dan placas de reconocimiento, pareciera ser que no estamos sirviendo. Querido, si vos querés ser grande, si vos querés ser realmente grande, primero tenés que aprender a ser pequeño. Primero tenés que aprender a ser pequeño. El ministerio de un hombre grande llamado Eliseo comenzó sirviendo a otro hombre. Sirviendo a otro hombre. Tal vez le llevaba el cántaro de agua. Tal vez le llevaba las escrituras. Tal vez le llevaba una muda de ropa. Tal vez le llevaba un bastón cuando el viejo Elías no podía sostenerlo, porque Eliseo era más joven. Tal vez le llevaba el caballo, el burro, no sé, pero comenzó sirviendo a un hombre. Elías el profeta se sentaba y lo llamaba a Eliseo: Eliseo, tengo hambre.
Sí, mi padre espiritual, tal vez le hacía un pan. Tengo sed, sí, mi padre espiritual, y le traía un vaso de agua. Pero este hombre que fue grande en el reino de Dios comenzó sirviendo a un hombre. Comenzó sirviendo a Dios, pero por medio de un hombre. Él aquí en la tierra, el que veía era un hombre de carne y hueso, al igual que él. Seguro que habrá podido pensar en alguna ocasión, ¿y yo por qué tengo que servirle a este hombre? ¿Por qué tengo que andar detrás de él? ¿Por qué tengo que andar detrás de él sirviéndolo? Pero Eliseo nunca dijo eso porque sabía que era Dios a quien estaba sirviendo. Querido, si vos querés ser grande, primero hay que aprender a ser pequeño en el reino de Dios. De hecho, por algo el Señor Jesucristo, cuando enseñaba y predicaba en los evangelios, dejó establecido la enseñanza crucial y determinante. Los niños son los que heredan el reino de los cielos. Por lo tanto, si alguno quiere entrar al reino de los cielos, debe hacerse como un niño. Ellos son los que primero llegan al reino. Ellos son. Querido, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 5. Ahora el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabe que Jehová Dios te quitará hoy delante de ti a tu señor, a Elías? Y Eliseo respondió, sí, yo lo sé, callad. Te dije que Eliseo comenzó sirviendo a un hombre, comenzó su escuela, su educación profética, su educación de siervo, la comenzó aquí en la tierra sirviendo a un hombre, a Elías, quien era que lo iba a formar, lo iba a educar, lo iba a enseñar, le iba a transferir todo lo que Dios tenía para que él aprendiera y ejecutara el ministerio profético. Y te dije que comenzó sirviéndole, subraya por favor esa palabra, sirviéndole a este hombre. Ahora quiero decirte, porque te dije hace un momento que si quiero ser grande, si quiero hacer cosas significativas en el reino de Dios, quiero adorar, ser un adorador, quiero ejecutar un instrumento, quiero ser un predicador, quiero ser alguien que ore y que Dios lo use para sanar a los enfermos, para restaurar vidas. Si quiero ser un predicador en sus manos y que Dios lo use, que le dé un mensaje que restaure, que salve, que sane. Sí, en una palabra, si quiero ser útil en las manos de Dios, en el lugar que Dios me coloque. Algunos Dios los coloca en lugares grandes, a otros medianos, a otros pequeños, pero todos, dice la Biblia, somos útiles para Dios. Ya lo dice bien el apóstol Pablo acerca del cuerpo de Cristo. Ningún miembro del cuerpo de Cristo es insignificante. Todos somos más que necesarios y útiles. Entonces dice la palabra que si quiero ser grande y entender este concepto que estoy transmitiendo, debo comenzar sirviendo. Le preguntaron los profetas y le dijeron, Eliseo, segundo de Reyes 2:5, Eliseo, ¿sabes que hoy Elías, tu padre espiritual, será quitado delante de ti? Eliseo, ¿sabes que terminó por decirte de alguna manera tu enseñanza bajo la tutela de Elías y que Elías se va al cielo, Dios lo lleva y vas a quedar solo? Y dice que Eliseo, sumido en tristeza, dijo, ya lo sé, cállense en la boca. Estaba triste, estaba amargado. Fíjate qué diferentes son los conceptos de antes a los de ahora. Mientras uno quiere hoy, en la actualidad, abandonar rápidamente a sus mentores, a sus maestros espirituales, mientras hoy en la actualidad algunos quieren independizarse, siendo que todavía no están preparados, no están capacitados, todavía tienen cosas que aprender de parte de Dios, hijos que quieren volar rápido del nido y de pronto tal vez no estén capacitados, necesitan todavía de la contención del padre, de la madre, gente que quiere rápidamente independizarse. Eliseo, que era un hombre llamado por Dios, lloraba porque Dios le sacaba a su padre espiritual. Estaba triste, estaba lamentando y llorando esa situación.
Qué interesante, qué interesante. Pero si vos y yo queremos ser grandes, cuando hablo de grande, no hablo de grandeza, por favor, hablo de hacer cosas significativas en el reino de Dios. Significativa. Si te toca escuchar a una persona, que esa persona se siente escuchada, contenida y respaldada por vos. Uno. Si te toca orar por alguien para impartirle una bendición, si te toca enseñar un discipulado, una lección de la Biblia, que esa persona la entienda y se sienta satisfecho, si te toca ser un consejero y dar un consejo que rompa ataduras, cadenas y traiga libertad en el corazón de alguien, hacerlo con excelencia. Y la persona pueda recibir el toque de Dios a través de tu vida y vos, al igual que la persona que recibe el beneficio, puedan sentir la bendición de Dios y te sientas gratificado. A eso me refiero al ser grande, que lo poco que nos toque hacer sea hecho con calidad, sea hecho de modo genuino, sea hecho con sinceridad y sea hecho para que perdure, para que crezca, para que vaya de gloria en gloria y de poder en poder. A eso me refiero cuando menciono algo grande. Eliseo se puso triste porque ya no iba a poder aprender de su padre espiritual que veía todos los días, llamado Elías. Eliseo se puso triste porque ya no iba a tener a su mentor a quien consultarle. Y les pidió a los profetas y le dijo, cállense, ya cállense la boca. Si usted viene conmigo a Segundo Libro de Reyes, capítulo 3, el versículo 11, Segundo de Reyes 3:11, va a encontrar un texto apasionante como todos los que estamos viendo. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta de Jehová para que le consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel le respondió y le dijo, sí, aquí está Eliseo, el hijo de Safat, que servía a Elías. Aconteció lo que te leí anteriormente. La Biblia enseña que Elías fue levantado al cielo en un carro de fuego. La Biblia enseña que Elías, como enseña la Escritura, no vio la muerte a la que nosotros estamos acostumbrados. Fue uno de los pocos, porque son pocos en la Biblia, de los hombres que tuvieron ese honor, ese privilegio, ese regalo dado de parte de Dios. Dios se lo llevó al cielo, aún con vida. La Biblia enseña que hubo un episodio majestuoso allí cuando Elías el profeta fue quitado de su hijo espiritual Eliseo y vinieron unos carros del cielo, una carroza, y dice que los cielos se abrieron, descendió esa carroza, lo subió a Elías y allá ascendió a los cielos. Después que aconteciera este episodio que te acabo de comentar, Elías se hizo cargo del ministerio profético porque ya Dios supo que estaba preparado. Para eso le dejó a Elías formándolo y enseñándole durante un tiempo en la tierra. Y quedó solo. Y aquí el rey Josafat, rey de turno, rey de Israel en ese tiempo, le pregunta a sus siervos, ¿no hay un profeta? Porque de hecho había quedado extendida por todo Israel la fama de Elías. Así que cuando había algún asunto, el rey inmediatamente lo hacían llamar al profeta Elías para consultarle, pero ya Elías se había ido al cielo, Dios se lo había llevado, había terminado su ministerio aquí. Así que pregunta el rey Josafat, ¿no hay algún profeta como lo era Elías? Y alguien le dice en medio de la multitud, sí, hay uno que andaba todos los días con Elías, se llama Eliseo, pero subraya nuevamente esta palabra. Aquí está Eliseo, el hijo de Safat, que servía a Elías. Fíjate vos, qué tremendo es esto, porque Eliseo fue primeramente conocido como el que servía a Elías, como el servidor, como el sirviente, y después fue conocido como el gran profeta. ¡Qué tremendo! Un hombre a quien Dios había llamado, un hombre a quien Dios había ungido, un hombre a quien Dios había apartado para una tarea tremenda en Israel. Un hombre por quien Dios hizo milagros extraordinarios por medio de su mano, Eliseo.
sin embargo no surge a la vida como el gran profeta, surge a la vida como el servidor de Elías. Y fíjate que aquí es conocido como el hijo de Safat que servía a Elías. Como el que servía a Elías, como el que servía a Elías. A veces nosotros queremos ser reconocidos por la gente, queremos ser conocidos como fulano mengano, queremos ser conocidos como este, como aquella. Pero qué bueno, porque en el reino de Dios hay otros códigos. El reino de Dios se maneja bajo otros valores. O sea que cuando vos seas el que limpie un sitio, un lugar, cuando vos seas aquel que sirve a alguien, cuando vos seas aquella que le alcanza una taza de té, un pedazo de pan, que visita a un enfermo en el hospital, a un necesitado, cuando vos seas aquel o aquella que te dispones a las 3, 4 de la mañana para ir a hacer una visita, ayudar a alguien que está en conflicto, ponerle la oreja y escuchar. En una palabra, cuando vos seas aquel que te conocen por medio del servicio, ponete contento, feliz, alegre, porque Dios está levantándote y usándote para algo grande, para algo grande. Si no, mira la vida de Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 8, verso 4. Segundo libro de Reyes, pero ahora el capítulo 8 y el verso 4. Dice la palabra de Dios: había el rey que estaba hablando con Giezi, aquel criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego por un momento, le decía el rey, escucha esto, te ruego por un momento, por un instante, segundo de Reyes 8:4, que me cuentes, que me hables acerca de las maravillas que ha hecho Eliseo. Un rey que quería escuchar por la boca de Giezi. Y aparece este Giezi en escena. ¿Quién es Giezi? Otra de las señales de alguien a que Dios llama. Ya te voy hablando de varias señales. Te dije que es un servidor por todas las cosas. Te dije que es alguien que no vuelve atrás. Te dije que es alguien que renuncia a su vida pasada, que se deshace de todo lo que quiere impedirle servir a Dios y que avanza hacia adelante para servirle solamente al Señor. Te dije que es alguien que pone a Dios en el primer orden de sus prioridades, que es alguien que le da la prioridad a Dios por encima de todas las cosas. Te dije que es alguien que primero es conocido por el servicio, que es alguien que se deja adoctrinar, enseñar, mentorear, educar por un padre espiritual. Es alguien aquel que abre su corazón y absorbe cual si fuera una esponja todo lo que Dios tiene para él o para ella y que se lo va a transmitir a través de hombres puestos aquí en la tierra. Y te digo también ahora que es alguien que lo que recibió de Dios lo da y lo transfiere. Este Giezi que aparece en la historia es un muchacho que Eliseo toma para educarlo para el ministerio. Es un siervo, un sirviente, un ayudante. A ver, así viene la cadena. Elías fue el profeta que Dios usó para convocar a Eliseo o para enseñar a Eliseo. Elías transfirió sobre Eliseo todos los principios del reino de Dios para que aprenda a funcionar bajo estos principios. Ahora Eliseo hacía lo mismo que su padre espiritual, porque Eliseo fue alguien que aprendió bien la lección. Eliseo ahora, al igual que su padre espiritual Elías le había enseñado a él, convocó a un muchacho llamado Giezi, quien lo tomó, lo adoptó como hijo espiritual y lo empezó a formar y le empezó a enseñar y le empezó a transferir todo lo que él tenía de parte de Dios. Y un rey lo llama a este Giezi y le dice: Giezi, tú andas con Eliseo todos los días y yo he escuchado cosas apasionantes de este hombre llamado Eliseo. Por favor, cuéntame qué ha hecho este hombre. Cuéntame qué hace este hombre. Háblame de sus maravillas. El que es grande en verdad
otra de las particularidades que tiene. Dije que el que es grande de verdad aprende a ser pequeño, pero el que es grande de verdad se multiplica en otros, levanta a otros, enseña a otros que lo sucederán después. No hay satisfacción más grande, no hay privilegio más grande que Dios nos pueda dar a los que somos sus siervos, a los que enseñamos, a los que educamos acerca de la palabra de Dios. No hay gozo más grande que ver la semilla multiplicada en otros, que ver a otros que han oído nuestro mensaje dado de parte de Dios y que están caminando su propio camino, y que están creciendo, y que están prosperando, y que han aprendido, y que han aprendido bien. Eso es lo más lindo de todo. Que han aprendido y han aprendido bien el Evangelio del reino de Dios. No hay satisfacción más linda. El verdadero siervo de Dios se transfiere en otros. Enseña a otros, levanta a otro, educa a otro, y le enseña en verdad. Le enseña de modo genuino, le enseña con sinceridad. Tal vez no siempre tenga una palabra alentadora o una enseñanza suave. Tal vez a veces como padre tenga que hablarle duro, pero aún eso es necesario y es provechoso. Ojalá que como hijos espirituales sepamos aprender y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, porque nos está preparando, capacitando para llevarnos a eso que Él ya tiene determinado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Querido, por último te quiero compartir Segundo de Reyes 13:14. Segundo de Reyes 13:14, que dice la palabra de Dios. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo: Padre mío, a Eliseo, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Alguien a quien Dios llama al ministerio será una persona, aparte de todo lo que te compartí, te indiqué conforme a la palabra de Dios. Alguien grande, alguien a quien Dios ha llamado, será alguien que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces no la entienda. Aunque a veces no comprendamos, el siervo de Dios, aquel que está apartado para un llamado que Dios le dio, tiene que estar dispuesto a aceptar lo que Dios le trace en su camino. Querido, es un hermoso privilegio servir a Dios. Querido, querida, es un deleite como no hay otro servir a Dios. Es la mejor inversión de vida que podemos hacer, servir de Él, de la cual nunca vamos a estar arrepentidos. Jamás, porque es una actividad que trasciende o que tiene su significado aquí en la tierra y que trasciende los cielos. Cuando servimos a Dios, ponemos contento el corazón de Dios. Y por lo tanto, aunque le sirvamos, aunque vivamos para Él, esto no nos libra de que tengamos que atravesar algún momento de dificultad, momento duro, momento de lucha. Pero querido, cual fuere nuestro momento, nuestra situación, aún por difícil que sea, debemos estar dispuestos a aceptar su voluntad. Te dije que te iba a contar algunos de los milagros extraordinarios que hizo Elías. Mirá, Eliseo, su hijo espiritual de Elías. Eliseo fue uno de los pocos personajes de la Biblia, por casi decirte el único personaje de la Biblia quien hizo un milagro después de muerte. La Escritura dice que estaba enfermo Eliseo y que murió, y que dice que tiraron su cuerpo a un pozo para enterrarlo. Y dice que vino una trifulca, una lucha, y que murió un joven, murió un hombre en esa trifulca, en esa lucha, en esa guerra. Y dice que estaba abierto la tumba, estaba abierto el pozo donde lo habían tirado el profeta Eliseo. Y tomaron a este joven para no hacer un pozo y lo arrojaron en la tumba de Eliseo. Eliseo ya había sido depositado allí con días. Por lo tanto, estaba su esqueleto. Y dice que estaba su cuerpo ya deteriorado, corrompido. Y dice que el cuerpo del difunto, que arrojan, cuando cae a la fosa y toca el cuerpo de Eliseo, los huesos ya vuelven a la vida.
un hombre que Dios llama para hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, dice el relato que enfermó como enferma cualquiera y que de esa muerte murió, de esa enfermedad murió, de esa enfermedad que tuvo que afrontar. Esto nos enseña que el hecho de que vos sirvas a Dios no quiere decir que solo aceptes de parte de Dios las cosas buenas, también las que no entiendas, también las que no comprendan, también las que sean duras y difíciles de afrontar, las debes tomar y las debes aceptar, porque si es la voluntad de Dios, vos decidiste seguirlo, amarlo, servirlo, y es la mejor decisión de tu vida, de la cual nunca, jamás vuelvas atrás, porque es la única decisión que tiene premio. Y el premio es nada menos y nada más que la vida eterna. Amado, querido, es lo mejor que has hecho, decidir por seguir a Dios, por servirlo a Él. Pero si hay algunos que me están mirando esta noche y Dios les habló y todavía no han hecho un fuerte compromiso por servirle a Cristo, yo quisiera guiarles en una oración. Quisiera orar por ustedes. Quisiera que puedan repetir conmigo esta oración, oración de compromiso, que están sellando un pacto, no conmigo, no con mi iglesia, ni con la institución, con Jesucristo, pero de servicio, de entrega, de servicio a Él y a nadie más que a Él. Ora conmigo estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias porque me has tenido por digno de llamarme para la salvación, pero también yo sé que me llamas para el servicio, para que yo te sirva, para que yo sea un soldado en tu reino. Abro mi corazón, sella estas palabras con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Dame la capacidad de tu Espíritu para que yo te sirva y nunca más vuelva atrás. Que yo te sirva, que sea un servidor en tu reino. Estoy dispuesto para servirte en lo que tú me pidas. Amén y amén. Dios te bendiga, querido amigo, amiga. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo por este medio.